tal amigos? Bienvenidos a Noticias CBTV. Yo soy María Carolina González, acompañándolos en este repaso informativo. Y antes de comenzar, quiero invitarlos como siempre a que descarguen nuestra aplicación y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos @EBTV Miami y así comenzamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificó su apoyo al presidente Juan Guaidó y a su lucha por retomar la democracia en Venezuela en vísperas de la conmemoración este 5 de julio del Día de la Independencia. Hoy el pueblo venezolano lleva el espíritu del libertador Simón Bolívar mientras busca una transición democrática del gobierno autoritario incitado por los infames infiltrados extranjeros que permiten la represión y la corrupción, señaló el funcionario mediante un comunicado. Y este sábado, Alex Saab, señalado por Estados Unidos de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue sacado de la cárcel donde permanecía recluido en la ciudad de Mindelo y fue trasladado vía aérea a la isla de Sal, donde fue capturado el pasado 12 de junio. Su traslado se produce 5 días después de que Cabo Verde aceptara la solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo de capitales y de corrupción vinculada al régimen de Nicolás Maduro. El medio local RCB, que informó del traslado, dice que este puede deberse tanto al inicio de su extradición a los Estados Unidos como a una posible libertad, la cual beneficiaría al narcorrégimen de Nicolás Maduro. Y las autoridades colombianas están tras la pista de alias El Enano, al que describen como un narco invisible que está vinculado a la dictadura de Maduro a través del cártel de los Soles. El Enano, o Calvo, es un hombre no mayor de 50 años, se mueve por Cúcuta y el Catatumbo en vehículos de gama media, vive en una casa sin lujos y tiene una finca que pasa inadvertida. Esta ha sido su estrategia para evitar llamar la atención de las autoridades y seguir con sus negocios de narcotráfico como lo viene haciendo desde hace varios años. Según fuentes de inteligencia, el Enano es considerado un narco invisible, pues no se da lujos que acostumbran los grandes capos para evitar ser identificado, a pesar de tener una importante red de narcotráfico transnacional. Aunque sus apodos son tan comunes, él no lo es. Casi no se deja ver y antes del encuentro con algunos de los clientes, su esposa es la que hace el primer contacto. Ella maneja la línea dura y da la cara en los negocios antes que él, sostuvo la fuente, quien por seguridad no se revela su nombre. Pese a todas esas precauciones que este narcotraficante ha tomado durante varios años, hoy las autoridades antinarcóticos le siguen de cerca su rastro, aunque no ha sido fácil para los investigadores. Saben que él tiene nexos con el cártel de los Soles de Venezuela y coordinarían con militares de ese país para garantizar el envío marítimo de cargamentos de droga en lanchas rápidas, también usando aeronaves en pistas clandestinas en ambos países con plataforma de envío hacia Centroamérica y Europa. Y en otras notas, la Procuraduría Especial del Gobierno Interino de Venezuela rechazó las acusaciones de Tarek William Saab, fiscal general del régimen, a quien desconocen, así como al resto de la dictadura instalada por Nicolás Maduro en el país. El comunicado asegura que la oficina del Procurador Especial de la República manifiesta su apoyo al cuerpo diplomático, a los integrantes de las juntas administradoras designadas y al exprocurador especial de la República, al tiempo que ratifica su compromiso con la defensa de los intereses patrimoniales de la nación en el extranjero. A su vez, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, respondió a las acusaciones del régimen y aseguró que la verdadera orden de detención es la que existe contra Nicolás Maduro, su cúpula y sus testaferros como Alex Saab. La persecución contra nosotros, los servidores públicos del gobierno interino de Venezuela, no es distinta a la que sufren periodistas, médicos, educadores y cualquier venezolano que piense distinto, expresó Vecchio. Mencionó que la solución a la crisis que azota a Venezuela no pasa por más persecución ni por elecciones como las fijadas por el régimen para el próximo 6 de diciembre. La solución a la crisis pasa por tener un gobierno que atienda la emergencia y nos lleve a elecciones libres, justas y verificables, dijo Vecchio. Y la Comisión para las Relaciones Exteriores de Venezuela, encabezada por el diputado Julio Borges, instó a la comunidad internacional a monitorear la arremetida del régimen contra el gobierno interino, además de tomar medidas proporcionales contra el chavismo, y a continuación parte de este comunicado.
Esta decisión del régimen de Maduro responde a las gestiones que ha llevado adelante cada uno de los miembros del gobierno interino en el exterior para preservar los activos e intereses del país, especialmente con respecto al resguardo del oro depositado en el Banco de Inglaterra. Esta semana, un tribunal de ese país decidió desconocer a Maduro y reconocer al presidente Guaidó como autoridad legítima del país. Por ende, se negó la posibilidad de que el régimen pueda disponer de estos recursos depositados en las bóvedas del Banco Británico y utilizarnos para seguir engrosando las cuentas de un grupo de corruptos que han saqueado a Venezuela. Ratificamos que estas son acciones cobardes de la dictadura que buscan desmovilizar la lucha que se libra por tratar de resguardar los activos del país en el exterior, activos que fueron entregados o puestos en garantías por los regímenes de Chávez y Maduro con el fin de financiar un proyecto de destrucción de la democracia y el Estado de Derecho. Iván Simonovic, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, asegura que son varias las noticias que demuestran que una coalición internacional está dispuesta a acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Escribió Simonovic en su cuenta en Twitter. Alex Saab, decisiones del Parlamento Europeo, informe Bachelet e incautación de carga de barcos iraníes, con el claro ejemplo de que una coalición internacional está decidida a aplastar la tiranía en Venezuela. Ningún puerto o aeropuerto recibirá a los criminales del régimen de Nicolás Maduro. Y mientras el régimen emite órdenes de aprehensión y medidas coercitivas contra 11 funcionarios del gobierno encargado de Venezuela, el cerco a nivel internacional crece cada vez más, a tal punto que sus aliados se han visto impedidos de poder socorrerlo. El periodista Casto Ocando asegura que ni los barcos iraníes van a llegar a Venezuela ante los bloqueos impuestos por Estados Unidos. Maduro contra las cuerdas, desde el punto de vista de boxeo. Entonces, pero mientras esto está ocurriendo, toda esta campaña minuciosa, porque hay varios grupos en la administración Trump, algunos en el Departamento del Tesoro, por ejemplo, que están viendo con lupas cómo se produce, ¿no? Y es interesante porque las reacciones son inmediatas. Por ejemplo, si sancionas a un barco o a 4 barcos y los barcos dicen no vamos a hacer más negocio, ok, firma el convenio y te quitamos la sanción inmediatamente. Es decir, se ve que hay una movilidad tremenda. Y la otra cosa interesante es que están descubriendo y desactivando inmediatamente mecanismos como los utilizados, ¿no? para evitar las sanciones, como el traspaso de barco a barco de gasolina, el uso de otros puertos, cualquier compañía que medio se asome allí, que va a... Por ejemplo, ahorita hay una investigación con respecto a una compañía, la compañía italiana petrolera Eni, que está transportando crudo venezolano a las refinerías de Sicilia. Es decir, que están encima, y aparte de eso, todo el tema de congelamiento de cuentas, o sea, esta investigación, por ejemplo, de Alex Saab, el convencimiento de que es el gran operador financiero. Esto no es una cosa, digamos, una suposición al azar. Aquí hay una investigación de varios años. Y mientras la dictadura de Maduro repudió el más reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre el país, un especialista en materia consultado por La Voz de América lo percibe como una oportunidad para la rectificación política en el país. El informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ha generado reacciones divididas en la nación sudamericana. El legislador opositor José Trujillo aseguró a La Voz de América que la actualización oral de Michelle Bachelet confirma la profundización de las violaciones de derechos que hay en la nación. Lo que dijo Michelle Bachelet en términos políticos sería que estamos ante un Estado fallido. ¿Y por qué se es un Estado fallido? Porque no está cumpliendo la Constitución. En ese sentido, el especialista en derechos humanos y director de la ONG SECODAP, Carlos Trapani, catalogó como positivo el informe, puesto que a su juicio se refleja perfectamente la situación de violación de los derechos humanos a los ciudadanos actualmente en el país. Es una obligación del gobierno tomar con atención el informe, lejos de ver el informe como un ataque o un cuestionamiento. Tiene que verlo como una oportunidad de poder revisar objetivamente cuáles son los avances, cuáles son los desafíos, cuáles son los obstáculos y dónde hay retroceso. Una postura diferente fue la del presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, quien declaró desde un emblemático hospital que le faltó fuerza al documento.
mentira. Realmente es un llamado a nuestra colega, a la doctora Michelle Bachelet, a que diga la realidad, pero con puntos y señas. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, entre tanto, criticó el reporte y destacó que, y citamos, incorpora información de fuentes de escasa credibilidad y excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el gobierno venezolano y los partidos de la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le envió sus condolencias a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por el fallecimiento de su madre. El mensaje lo envió a través de la red social Twitter, luego de que trascendiera la muerte de la madre de Bachelet, quien a través de sus informes ha dejado en evidencia el régimen opresor de Nicolás Maduro por la sistemática violación de los derechos civiles y humanos de los venezolanos. Y la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas Barrón, reiteró su solicitud a la dictadura de Maduro para que permita la entrada a Venezuela de una comisión delegada. A través de su cuenta en Twitter, dijo que durante 3 años ha trabajado para llevar a cabo una misión de Unión Interparlamentaria a Venezuela con la finalidad de entablar diálogo con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil. La presidenta de la Unión Interparlamentaria participó en el encuentro con presidentes de los parlamentos de la región para coordinar acciones en respaldo a la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, la Asamblea Nacional y condenar la farsa electoral que pretende imponer el régimen de Maduro. Amigos, momento de una primera pausa. Les invito a permanecer en sintonía porque en minutos tenemos mucho más de Noticias EBTV.